más noticias. La noticia del día en Colombia tiene que ver con los futbolistas profesionales. Anunciaron que se irán a paro el próximo 13 de noviembre. La decisión se produjo horas después de que la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol no se presentaran en una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo con los futbolistas. Tal cual, Giovanni. Los futbolistas no se presentarán a disputar los partidos que programe la DIMAYOR, pero sí deberán estar en los entrenamientos en los horarios establecidos por los cuerpos técnicos de los clubes. La agremiación de futbolistas Acolfutpro manifestó: los futbolistas profesionales asociados a Acolfutpro y vinculados con los 36 clubes decidieron declarar el cese de actividades a partir de la fecha 20 de la Liga Águila, 3 de noviembre. Esta medida se toma, según el comunicado, por el incumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol y DIMAYOR a iniciar la negociación de las peticiones de Acolfutpro. Este cese de actividades consiste en que los jugadores sí asistirán a los entrenamientos, pero no jugarán los partidos de la última fecha de la fase regular, la cual se jugará, repetimos, el 3 de noviembre, es decir, después del 1 de noviembre, fecha en que se tiene planteada la próxima reunión entre las partes, y puede pasar que en esta reunión haya algún acuerdo parcial que retracte el paro planeado el día de hoy. En términos reales, Mauro, es la misma situación de ayer, pero con una fecha de paro. Con una fecha de paro, Giovanni, y yo quiero oír la opinión de Carlos sobre lo siguiente, y es que parecería que lo que ayer era un triunfo absoluto de la DIMAYOR por lo menos se relativiza. Recuerden ustedes, el día de ayer la DIMAYOR había dicho, pues no había ido a la reunión en primer lugar, que se había convocado. Segundo, en su comunicado la DIMAYOR había dicho, yo no tengo ninguna autoridad para negociar absolutamente nada porque los equipos no son empleadores o no son contrapartes de los jugadores en esta discusión. Y en tercer lugar, se había ido lanza en ristre contra el viceministro de Trabajo diciendo usted no tiene por qué mediar, usted no es objetivo, etcétera, etcétera. Con esa carga de profundidad, Carlos, parecía que el doctor Vélez de la DIMAYOR había puesto las cosas de su lado y habíamos visto ayer más o menos aislado a Puche, que es quien está liderando desde afuera del movimiento de jugadores toda esta situación. Hoy, con poner esta fecha, ¿cambian esas cargas? ¿Se reequilibran las cargas? ¿O sencillamente es una fecha y la DIMAYOR sigue ganando en el camino? Pues te voy a ser sincero, para mí ha cambiado en que tenemos una fecha por lo menos concreta para lo que es el paro, porque antes, o por lo menos la última semana, no teníamos ninguna fecha concreta. Los jugadores amenazaban que si el lunes no había una reunión, se iban al paro, pero no decían cuándo. En esta situación ahora ha cambiado porque ahora sí que por lo menos han amenazado que será el 3 de noviembre. ¿Qué hacen con esto? Por lo menos pegar su golpe. Si ayer era el que pegaba el golpe la DIMAYOR, tanto por la parte de Vélez como la Federación, no yendo a la reunión y luego incluso también mandando luego ese mensaje al viceministro, negándole que incluso fueran a la reunión del 1 de noviembre y todo supeditándolo a lo de que decidan ellos en la Asamblea, pues hoy los futbolistas tenían que responder de una manera porque no se podían quedar callados. Así es como lo hemos interpretado, como una medida de presión para que sí o sí, si no hay reunión el 1 de noviembre entre los futbolistas y la DIMAYOR, pues ellos ya están amenazando que todos se han puesto de acuerdo en que irán el 3 de noviembre al paro. A todo esto han dicho que se han acogido la mayoría de partes de los clubes, es decir, la gran parte de los futbolistas van a respetar en teoría este paro. Hay que ver luego si realmente va a darse esta situación, pero de momento ellos dirán no nos presentaremos a los partidos, sí que nos presentaremos a nuestras labores de trabajo, que son los entrenamientos. Carlos, entre las reacciones de la DIMAYOR, del doctor Vélez, ha habido cosas un poco destempladas, como por ejemplo transmitir la posición de los clubes de decir, si no se presentan a jugar los jugadores, pues sencillamente los echamos por no presentarse al trabajo, o además de eso terminar diciendo, o a los que se presenten y no quieran jugar, pues jugamos con las divisiones inferiores o jugamos con los juveniles. Esas posiciones, como está planteado hoy la discusión, son posiciones que serían razonables desde la perspectiva de este proceso de negociación en el cual han deslegitimado ya al viceministro de Trabajo. Son hipótesis que pueden darse si finalmente se van al paro. Tú lo has dicho, y los que lo han dicho sobre todo han sido sobre todo los presidentes de los clubes. Tulio, sobre todo de América, también en Millonarios y Santa Fe se han posicionado un poco sin hacerlo público. Incluso también el presidente del Cúcuta lo dijo, quien se vaya al paro
se le va a cancelar el contrato. Esa es la situación que seguimos teniendo, porque los jugadores también tienen el miedo de que al final se les pueda revertir toda esta situación. Ya también ellos anunciaron que hace una semana tuvieron intimidaciones por parte de los presidentes de los clubes. Parece que esas intimidaciones van a seguir, porque cuando hablamos nosotros hace una semana, por ejemplo, con Tulio, nos lo dijo. Iremos con la sub-20 si al final ellos no van a estar. Y es una hipótesis, una hipotética Liga sub-20 para decidirse los cuadrangulares. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Yo creo que ahí salen perdiendo todos. No creo que al final sea esta la solución, pero es una de las hipotéticas soluciones si al final se da el paro. ¿Sabe quién sale ganando, Carlitos? El equipo que decía no acogerse al paro, porque se presenta a los partidos y va a terminar jugando con un sub-20. Y a mí me parece que la fecha es un mecanismo de presión, Mauricio. Para que por favor aparezcan los de la DIMAYOR y salgan con algún tipo de negociación y seguir adelante con la negociación sin parar. Hoy en el Consejo de Redacción le preguntábamos a Carlos qué había cambiado de ayer a hoy, y Giovanni lo resumía: pues hay una fecha, antes no había fecha. La gran pregunta, y no sé si ustedes coinciden conmigo, es si los 1.100 y pico jugadores que hacen parte de Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Exactamente, si los más de 1.100 jugadores que hacen parte terminan finalmente respaldando esta fecha o terminan en el camino, ya sea por miedo a perder el trabajo, ya sea por presiones, ya sea porque los dividen, terminan diluyéndose y van algunos a presentarse y otros no. Esa es la pregunta que sobre todo tenemos, y eso es lo que yo incluso cuestioné en su momento al presidente cuando estuvo aquí también Carlos González Puche. Incluso él también tiene un poco ese miedo. Él se la va a jugar por ellos, evidentemente, y se la va a jugar por este plan, porque él siempre lo ha dicho. Esto es una guerra que tenemos de hace tiempo los futbolistas. La pregunta es, ¿tendrán valor los jugadores de realmente plantarse si por eso le pueden cancelar el contrato? Ahí es donde realmente sabremos hasta qué punto van a llegar los jugadores para ir por el paro y para luchar sobre todo por sus derechos. Ese es el tema del día y se lo queremos preguntar a ustedes. ¿Qué opina de la decisión de los futbolistas de irse a paro? Déjenos saber sus opiniones en nuestras redes sociales, @RedmanNoticias, en Twitter y Facebook. Ya hay una fecha. ¿Y usted qué opina? La situación en Bolivia sigue bastante crítica. Ayer hablábamos de una reanudación de los escrutinios, incertidumbre. Durante toda la noche hubo violencia, hubo saqueos, hubo incendios. Esta mañana la brecha se acortó y ahora resulta que sí hay balotaje, sí hay segunda vuelta. Tal vez por la presión internacional, no lo sabemos. Lo cierto es que la OEA ya manifestó que las cifras iniciales que le daban una ventaja muy amplia a Evo Morales no eran muy realistas. ¿Qué es lo nuevo y qué es lo que está pasando a esta hora en Bolivia? Se lo preguntamos a Alex Gómez. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Lo último sobre la situación de Bolivia es que hace pocos minutos el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, calificó como desatinada la interrupción de la publicación de los resultados provisorios y decidió presentar su renuncia irrevocable. Con el paso de las horas y después de los fuertes disturbios registrados anoche en 9 ciudades de Bolivia, la división alrededor de los resultados de las elecciones del 20 de octubre aumentaba. Un colectivo de sindicatos de trabajadores y agricultores conocido como CONALCAM expresaba su apoyo al mandatario boliviano. A partir de este momento nos declaramos en estado de emergencia movilizado con concentraciones pacíficas, pero a partir también de lo que se resuelva el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, seguramente vamos a tomar nuevas acciones. Entre tanto, el sindicato de médicos, que mantuvo una huelga de más de un mes, salió a protestar en contra de los sorpresivos resultados electorales. Porque queremos que defender nuestra democracia, porque nos están robando nuestros votos, porque es un fraude ya contado. Queremos democracia en este país. La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó este 23 de octubre un consejo permanente para discutir la situación en Bolivia, mientras que el actual gobierno pidió a ese organismo auditar los comicios. Nos interesa como gobierno que todo el proceso tenga la transparencia necesaria. Somos los más interesados en que se contabilicen todos los votos de los bolivianas y las bolivianas. Hasta las 8 de la noche, hora de Bolivia, estos eran los resultados del cómputo oficial, una medición distinta al conteo provisorio difundido hasta ayer y que con el 94,42% escrutado establece que Evo lleva 46,1% y Carlos Mesa 37,3%, una distancia de 8,8 puntos entre cada candidato.
Y hasta ahora centenares de manifestantes realizan una protesta enfrente de la sede del Tribunal Supremo Electoral en La Paz. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muchas gracias, Alex, por el reporte. Bueno, la cosa se está complicando cada vez más, Mauricio, porque al acercarse la brecha entre los dos candidatos hay balotaje. Y en un balotaje, en una segunda vuelta, yo no sé si es tan claro que pueda ser derrotado Evo Morales, pero si llega a ganar queda muy golpeado para un cuarto gobierno. Exactamente, Giovanni. Recordemos cómo son las reglas del juego. Las reglas del juego dicen habrá 2 vueltas, salvo que en la primera vuelta el triunfador gane con más del 40% de los votos y le saque más de 10 puntos al segundo. Por eso es que las cifras que nos está dando Alex en la nota son tan importantes. Recuerden ustedes, el domingo, con 83% escrutado, había menos de 10%, de 10 puntos entre Evo Morales y Carlos Mesa. Era 83 apenas, faltaban 17% por escrutar, pero ya había esa diferencia que no era suficiente. Se suspende la emisión de resultados, suspensión que fue la que dio lugar a que el vicepresidente del Tribunal Electoral, que es el único miembro del Tribunal Electoral, de la cúpula del Tribunal Electoral, que es independiente frente al gobierno de Evo Morales y que ya se había pronunciado con inquietudes sobre estas elecciones, dijo: yo no estuve de acuerdo. Hoy lo dijo, no estuve de acuerdo con esa decisión de haber suspendido la información y por lo tanto renuncio. ¿Por qué tan importante haber suspendido información? Porque después de que había menos de 10 puntos en la noche del domingo entre los dos con 83% escrutado, aparecen horas después el 95% escrutado y ya un poco más de 10 puntos a favor de Evo Morales. Inmediatamente la comunidad internacional termina diciendo: la OEA por una parte, Unión Europea por otra parte, Estados Unidos, Argentina, Brasil, terminan diciendo: no es posible que hayan suspendido de esa manera la información y que ahora se hayan volteado las tendencias. Exigimos que haya claridad, que haya transparencia, que haya algún tipo de evidencia. Con todas esas presiones y las renuncias, que no son solamente la de este miembro del Tribunal Electoral, el vicepresidente, sino además de esos 2 vocales, lo decíamos en los titulares, uno de los cuales tuvo que irse a la clandestinidad, dice, por cuestiones de seguridad. Después de todo ese zaperoco, es que termina dándose este aparente viraje, que es el final de la nota de Alex que nos presentó, en que vuelve a cerrarse la brecha por debajo de 10 puntos entre los dos candidatos, entre Evo Morales y Carlos Mesa. Eso significaría que hay segunda vuelta. Ustedes dirán: bueno, pero ¿por qué segunda vuelta? Ya Giovanni lo decía, en una segunda vuelta no es tan claro que llegara a ganar Evo Morales por una sencilla razón. Porque si Evo Morales tuviera todo el potencial de votación para ganar más del 50% de los votos, quizás se habría expresado eso en las urnas en este momento. Todo aquel que no haya estado en la primera vuelta con Evo Morales y con Carlos Mesa, quizás se una más a Carlos Mesa que a Evo Morales. Al fin y al cabo, Evo Morales es el que lleva 3 periodos, lleva 12 años gobernando, lleva mostrando sus cartas y su manera de hacer las cosas frente al pueblo. Para bien y para mal. Yo no quiero dejar de destacar que bajo Evo Morales la economía boliviana ha crecido 4,8%, 2% de inflación en este momento, caída de más de 15 puntos de la pobreza, pero con un costo desde el punto de vista de la ortodoxia del manejo de las políticas y con un costo que se va a incrementar ahora en que termine teniendo que atender una deuda externa que ha ido incrementando en los últimos meses. Entonces, han cambiado un poco las cosas. Esto es como la huelga de jugadores. En 24 horas se voltea un poco la cuestión, no de manera definitiva, pero por lo menos sí mostrando que puede haber segunda vuelta con presión internacional y que quizás en esa segunda vuelta haya una auditoría internacional sobre las votaciones. En Chile la situación también es bien complicada. Vivió una 5ª jornada de protestas que hasta el momento dejan ya 15 personas muertas, entre ellas 2 colombianos y más de 2.600 personas detenidas. El ejército chileno volvió a decretar por 4º día consecutivo toque de queda nocturno en Santiago. Hace pocos minutos el presidente Sebastián Piñera anunció acuerdos con partidos de oposición que incluyen aumentos en las pensiones, un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos chilenos y estabilizar los precios de la luz. Entre tanto, la esposa del presidente chileno, Cecilia Morel, debió ofrecer disculpas después de que los medios difundieran un audio en el que calificaba las protestas como una invasión extraterrestre. Y en noticias locales, como en una película de acción, difícil de creer, 24 personas que iban a ser trasladadas desde el centro por protección huyeron tras provocar que el bus en el que viajaban se accidentara. Hay que aclarar,
El bus era custodiado por un policía que además era el que iba manejando. Un solo policía cuidando a 24 personas. Difícil de creer. A las 11 de la noche, este bus que transportaba 24 personas, que serían trasladadas al centro por protección, se volcó cuando bajaba el puente de la Avenida de las Américas con Boyacá. Del traslado de algunas personas que estaban cometiendo conductas contrarias a la convivencia. Estas personas no estaban capturadas, simplemente se trasladan al centro de protección. Los pasajeros aprovecharon el caos para evadir a las autoridades. Algunos rompieron ventanas y otros se volaron por la claraboya del vehículo. Incluso no tuvieron problema en huir ingresando al sistema Transmilenio o simplemente a pie. Aparentemente los jóvenes que estaban dentro del bus empiezan a trasegar de un lado al otro del vehículo, causando la inestabilidad del mismo. 2 hombres resultaron heridos tras salir del bus y fueron atendidos en la clínica de Occidente. Un paciente de 50 años, el cual presentaba trauma craneoencefálico, trauma a nivel del cráneo, fue atendido en forma inmediata. Llegó otro paciente de 22 años que presentaba unas heridas en región de tórax, unas heridas por arma cortopunzante. Ha llamado la atención que el traslado se hubiera hecho solo con un policía, quien actuaba como el conductor. Tendremos que esperar a que la persona que iba conduciendo el vehículo, después de ser valorada en un hospital, nos diga si va a formular la denuncia penal y cuáles son los delitos que se le pueden endilgar a estas personas. Las autoridades confirmaron que estas personas no pueden ser buscadas porque no estaban en calidad de capturadas. No, esto sí parece un cuento, yo no sé si es de los inocentes o de Halloween. ¿Cómo es posible que en un bus de la policía metan 24 presuntos delincuentes con un solo policía que los custodia, además es el que maneja y termina volcándose y todos se volaron? Giovanni, hay que ser precisos, subrayando un par de cosas que decía Fabián. 1, que no estaban capturados. 2, que no tenían imputación de cargos, es decir, eran infractores en su calidad de infractores, exactamente, iban a un centro transitorio de protección, así se llaman hoy en día esos centros en los que se recluye durante unas 12 horas más o menos a las personas que cometen infracciones y se recluyen allí esencialmente para protegerlos de posibles ataques de la comunidad y para proteger a la comunidad de posibles ataques de ellos que bastante peligrosos pueden ser, como se vio en este bus. Ahora, eso no obsta el que no hayan tenido cargos y el que no hayan sido capturados desde el punto de vista del estatus legal que conlleva esa expresión, para que los manden, es que es absurdo, que los manden con el tipo que va manejando. Es que si fuera el que va manejando con otro, como en los buses de kinder, que la señora va a abrir la puerta y qué sé yo, sino que el que va manejando es el que los cuida. Mejor dicho, yo no sé para qué se pusieron a mover el bus y a menearlo de un lado para otro hasta terminar haciendo que se volcara, que fue el testimonio que dieron los testigos, para que vean ustedes lo inverosímil, para hacerlo más raro todavía lo que sucedió, irlo moviendo desde adentro hasta que se termina volcando y se pueden volar. ¿Para qué? Si entre todos 24 infractores habrían podido reducir al conductor. No es que yo esté yo dando ideas, ni que me parezca magnífico ni nada, pero había como vías más fáciles para volarse. Porque esas vías fáciles son las que terminan permitiendo a las autoridades que existan cuando toman este tipo de decisiones. Mandar a un conductor de un bus, como si fuera un bus de colegio, con 24 infractores para llevarlos a un centro de detención. Creo yo que por más anecdótico, y hay 3 que terminaron en el hospital, a los otros los buscan a ver si los vuelven a agarrar, por más chistoso que pueda parecer en algún momento en medio de lo absurdo, este episodio, así como el episodio de Aida Merlano, así como muchos otros episodios que se reseñan cada cierto tiempo, deberían llevar a las autoridades a ser mucho más precavidas, a tomar muchas más precauciones. Sí, no hay suficiente fuerza pública disponible, etcétera, etcétera, pero en estos trámites, por lo menos hasta que terminen o en la cárcel o en el centro de detención o en donde vayan a terminar, en estos trámites debería haber mucha mayor protección, así como en la salida de los reclusos para cuestiones médicas, como sucedió en el caso de Aida Merlano. Pero todo parece indicar que después del caso de Aida Merlano, cuando todos habíamos quedado curados de espantos y todo el mundo dijo, esto no vuelve a pasar por ningún lado, vuelve y pasa, y de la manera más flagrante. Aquí no aprendemos. Este 29 de octubre van a entrar en operación las primeras cámaras salvavidas que multarán a aquellos conductores que, por ejemplo, excedan los límites de velocidad, que no tengan el SOAT al día, que no tengan la revisión técnico-mecánica. Estas cámaras van a estar en las principales calles de la capital de la República.
En pocos días, además de los agentes de tránsito, los conductores tendrán nuevos ojos encima para supervisar que no cometan infracciones en las vías. El respeto del semáforo, por un lado, por otro lado, la conducción peligrosa, el zigzagueo de las motos y por otro lado también el cumplimiento de los corredores solobús. Las llamadas cámaras salvavidas estarán localizadas en 50 puntos de la capital. Muchas de ellas están ubicadas en esos corredores en donde se concentran más del 30% de las fatalidades cada año en la ciudad. La primera cámara estará ubicada en la avenida Boyacá con calle 53. Luego se instalarán en 6 puntos más de este corredor como la autopista Sur, la avenida 1 de Mayo, la avenida de las Américas, la avenida Suba y en las calles 26 y 169B. Una buena medida para evitar accidentes y sí es que hay mucha gente de verdad que de pronto abusamos de la velocidad. En la autopista norte estarán en la calle 94, 100, 116, 170 y 183. Por la avenida NQS habrán en la avenida de las Américas y en las calles 59 y 72. Yo no estoy de acuerdo, porque es que yo he hecho la prueba aquí en las Américas, andando unos 50 kilómetros y es algo como ridículo. También habrá en la calle 80 con carrera 102 y en la carrera séptima con calle 94. Estos medios tecnológicos nos van a facilitar el trabajo de cierta manera y poder destinar estos esfuerzos de la policía a otras labores como es generar movilidad. Las primeras semanas de implementación solo se notificará de la infracción a los conductores. Los comparendos económicos iniciarán el 25 de noviembre. Antes la policía iba detrás de los carros con un celular, iban apuntando su placa y si usted no tenía al día los papeles, lo paraban y le colocaban la infracción. Ahora ya el policía no va a estar en esas porque va a haber una cámara con cada uno de los carros siguiéndolos. Esa es la tecnología. Así es que es mejor revisar qué papeles están al día, qué papeles no están al día y ponerse al día. Más de 400.000 hombres de la fuerza pública van a garantizar la seguridad en estas elecciones. El presidente advirtió que no va a permitir que los grupos criminales o terroristas o narcotraficantes afecten la jornada. Fue el mismo presidente de la República quien envió el mensaje advirtiendo que si bien hay intereses de la mafia para cooptar las elecciones, su gobierno está firme para combatir esas intenciones. Y vemos cómo en la medida en que aumenta el número de candidatos, los retos son mayores. Mucho más cuando hay grupos armados, ilegales y carteles de la droga que quieren capturar poder local en muchos municipios para tratar de doblegar a nuestra democracia. Y no lo van a lograr. Y no lo lograrán jamás. Por eso, con máxima alerta, toda la capacidad de inteligencia y con nivel de acuartelamiento de primer grado, la fuerza pública busca que haya tranquilidad en los comicios. Estamos disponiendo para proteger más de los 11.000 puestos de votación, de 120.000 efectivos de fuerzas militares y de Policía Nacional comprometidos de manera directa, pero todas las capacidades nuestras están generándose alrededor del proceso electoral. O sea que decimos que tenemos más de 400.000 hombres con todos sus medios. Incluso hay varias zonas donde habrá especial concentración de la fuerza pública. Tenemos Catatumbo, Arauca, Caquetá, Guaviare, departamento del Cauca, Chocó y el Bajo Cauca antioqueño. Por su parte, la policía se concentrará en lugares como La Guajira y Cesar, donde hay especial preocupación. 8 lugares del territorio nacional donde pueden presentarse algunos problemas postelectorales, es decir, después de haber hecho la elección, donde aparentemente hay una adversidad recalcitrante entre los opositores políticos de diferentes partidos para invitarlos a ellos a que tengan conciliación, pero a que acepten democráticamente los resultados que se presentan. Todas las instituciones del Estado están en alerta. El Ministerio del Interior ya expidió el decreto que prohíbe en el territorio nacional el porte de armas y ordena el cierre de la frontera con Venezuela desde este jueves. La registraduría, por su parte, asegura que sigue adelantando la entrega de material electoral. A propósito de las elecciones, en Cali, nuestro equipo periodístico de Red Más Noticias pudo confirmar que en un colegio en el nororiente de esa ciudad, la rectora hizo proselitismo político, pidiéndole a los padres de familia votar por ciertos candidatos, oigan esto, para garantizar la matrícula escolar de los niños. Esto ocurrió en el Colegio Mayor del Norte, ubicado en el barrio Floralia, en el que estudian más de 150 niños y adolescentes. La Secretaría de Educación de Cali confirmó que la rectora del plantel educativo no es funcionaria pública y que pedirá que se investigue este caso. Vamos a estar aquí todos desde las 7 de la mañana diciéndole por quién vamos a votar. Cambio Radical el 10 y Cambio
erradicar el 51. Existe una contratación por cobertura contratada y que pues las actividades o las expresiones que hace la persona que allí invita a votar pues deben ser tratadas a título personal por los órganos de control. Tiene que haber una investigación, es un descaro lo que está haciendo esa rectora con los padres de familia. Una vez radicada la ley de financiamiento, el presidente recordó que su dinámica con el Congreso no involucra la mermelada y a pesar de la circunstancia tan difícil que tiene la reforma y la nueva financiación, el gobierno dice que no va a entregar ningún tipo de prebenda para que se la aprueben. Hoy le podemos decir a Colombia que en 14 meses, con ese modelo tan criticado por algunos, hemos demostrado que se puede trabajar con el Congreso de la República, que se pueden sacar adelante leyes importantes y que no dejaremos de hacerlo. Y que seguiremos poniendo la ética en la política como parte central de la construcción de un país que quiere derrocar el régimen de la corrupción. Pues hoy, como presidente de la República, ratifico que así gobernamos y así gobernaremos hasta el 7 de agosto del año 2022. Por vencimiento de términos, el juzgado 46 penal del circuito ordenó dejar en libertad inmediata al general de la policía en retiro, Humberto Guatibonza. Ustedes lo recordarán, él era el comandante de policía de Bogotá. Él está investigado supuestamente por tener vínculos con una empresa de interceptaciones ilegales. Tras varias solicitudes de la defensa, hoy el despacho judicial determinó que han pasado más de 391 días sin que se inicie el juicio en contra del general por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de software, interceptación de datos personales, entre otros casos. Así es que hoy el juzgado 48 dijo que el señor tenía que quedar en libertad inmediata. En difíciles condiciones fue hallado el empresario caleño que había sido secuestrado el 4 de septiembre y que la madrugada de este martes fue rescatado en un operativo del Ejército y la Fiscalía en zona rural del departamento del Cauca. Estamos hablando de Harold Bermúdez, un empresario caleño. Estaba retenido en una casa en la vereda Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca. Estas imágenes que ustedes están viendo es del momento del rescate, en donde trabajó el equipo especial del Ejército y de la Policía, el equipo especial del Gaula. Se presume que el secuestro fue realizado por disidencias de las FARC, de la columna Jaime Martínez, quienes estaban exigiendo cerca de 3.000 millones de pesos para el rescate. En una operación muy bien planeada, una operación limpia, logramos llegar allá donde tenían cautivo al señor Harold Bermúdez y logramos la recuperación sano y salvo y la captura de 2 bandidos. Hoy se salvaron de milagro 25 niños, estudiantes de un colegio en Bucaramanga, luego de que el bus se incendiara. Estas son las imágenes. El conductor evacuó de manera oportuna a todos los niños. Al parecer el incidente se habría ocasionado por una falla mecánica. Un grupo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad acudió para controlar las llamas. Esto se llama milagro. Una conflagración se presentó al interior de un bus de transporte escolar que movilizaba 24 estudiantes hacia un colegio en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Gracias a la oportuna evacuación no se presentaron afectación en ninguno de los estudiantes. En este momento, nuestra Policía de Tránsito con su laboratorio inicia una investigación para establecer las causas de este conato de incendio. El INVIMA emitió una alerta sanitaria por el producto Santaj. Es un jarabe que contendría una sustancia clasificada como probablemente cancerígena. Los lotes, ahí los tienen ustedes en pantalla, 172-820-0002 y 172-610-0008. Ahora en nuestra página web vamos a ampliar esta información con estos lotes. Contienen la presencia de la impureza nitrosodimetilamina, NDMA. Eso es un compuesto que puede encontrarse en el humo del tabaco, algunos alimentos procesados y ciertos artículos de aseo que podrían provocar cáncer. Se retira porque se han encontrado unas impurezas denominadas nitrosaminas. Las nitrosaminas son sustancias cancerígenas que en concentraciones altas pueden ser muy dañinas para la salud. Teniendo en cuenta esta información, el INVIMA solicitó al laboratorio fabricante en Colombia la información y ellos han decidido de manera voluntaria retirar 2 lotes que se encuentran en el mercado.
Autoridades de los Estados Unidos aprobaron la alianza estratégica entre Ecopetrol y Oxy para la realización de fracking en Texas. Se estima que la transacción se dé antes de finalizar este año. El joint venture entre las compañías le permitirá el desarrollo de yacimientos no convencionales en el estado norteamericano de Texas. El yacimiento es conocido por ser el mayor productor de hidrocarburos en el mundo, con más de 4 millones de barriles por día. Ecopetrol podría incrementar su producción progresivamente a cerca de 95,000 barriles diarios para 2027 y mejorar sus ingresos y su perfil de reservas. Llovió en Bogotá y llovió durísimo. Fue una jornada de lluvias. Varias calles de la capital colapsaron y fue precisa la intervención de los bomberos en algunos puntos de la capital de la República. Eso es aquí, muy cerca del barrio La Macarena, en el centro de la capital. Varios vehículos quedaron atrapados en la carrera 9ª con 108. Las operaciones del aeropuerto El Dorado estuvieron suspendidas por más de 2 horas debido a las tormentas eléctricas. En el sur de la ciudad, el Transmicable detuvo sus operaciones por cerca de 20 minutos. También en Usaquén se dieron unas inundaciones bastante complicadas. Los bomberos tuvieron que llegar para tratar de ayudar con la movilidad. Centro Comercial Santa Ana. Choque de trenes en la JEP por la identidad de una mujer que aparece en el video de Iván Márquez cuando dice que vuelve a las armas. Para la unidad de investigación se trata de alias Sonia, mientras que para la sala administrativa dice que el cotejo morfológico no es concluyente. Esta mujer que aparece al lado del paisa en el video donde Márquez y otros ex-FARC anuncian su regreso a las armas sería alias Sonia, ex jefe del Frente 14 de la extinta guerrilla, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Existen 25 puntos característicos similares o coincidentes entre sí de 38 puntos estudiados con respecto a las imágenes comparadas. Se establece que las 2 imágenes pueden corresponder a la misma persona. A esta conclusión se llegó tras las verificaciones realizadas por la Policía Judicial de esa unidad en coordinación con la DIJÍN. Hay unas imágenes que ya se han entregado y han sido unas personas identificadas plenamente. Y hay otras personas que estaban en proceso de identificación. Los trámites técnicos definirán finalmente si es o no corresponde a ella. La llamada Fiscalía de la JEP le solicitó a la Sala de Amnistía expulsar del tribunal a la exguerrillera que pagó 13 años de cárcel en Estados Unidos, pero esa sala se abstuvo de abrir un incidente de verificación. El cotejo morfológico no determina plena identidad y no es concluyente. Así no puede afirmarse que la señora Rojas haya sido identificada claramente ni que de este estudio pueda concluirse su inequívoca intención de volver a las armas. Sin embargo, la Sala de Amnistía le ordenó a alias Sonia presentarse en un plazo máximo de 10 días ante la JEP. Pero si es o no es Sonia, ahí está la duda. Y nuestro editor judicial, Chicho Giraldo, habló con Sonia hace unos minuticos. ¿Qué te dijo, Chicho? Buenas noches. Giovanni, compañeros, buenas noches. Pues resulta que en comunicación que hemos sostenido en el transcurso del día, pues nos ha dicho que no hace parte de este grupo rearmado que lidera alias Iván Márquez y que por el contrario está estudiando a punto de convertirse en bachiller y posteriormente ingresar a la universidad. Incluso dice que se dirige en estos momentos hacia Bogotá a ponerle la cara a todas las autoridades. Esta es la conversación que precisamente alias Sonia sostuvo con nosotros hace pocos minutos. Muy buenos días. Mi nombre es Omaira Rojas Cabrera, más conocida como Sonia dentro de las FARC. Quiero mandar este audio para todo el pueblo colombiano, primero que todo para ratificar mi compromiso con el proceso de paz. Y para hacerles saber primero lo que he venido haciendo desde el 28 de enero del 2019 que salí de la cárcel. He estado trabajando en reincorporación. En este momento me encuentro en Caquetá por razones médicas, pero debido a esta situación que se está presentando, mañana, si Dios permite, me subiré para Bogotá para empezar a gestionar todo este proceso. Siempre he estado dispuesta y atenta a cualquier llamado de GED o otro organismo de las institucionalidades. Dejo claro el compromiso con el proceso de paz.
Adicional a esto que nos dice en esta comunicación, pues Red Más Noticias ha conocido que ante la JEP, donde estará mañana Sonia, también vendrían otros excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Giovanni. Pues esa pelea que se da al interior de la JEP no tiene precedentes. Pero además hay una cosa, si ella aparece para los periodistas, aparece en el teléfono, mañana, si no se presenta ya es otra noticia la que vamos a dar acá, pero si se presenta y da la cara, sencillamente se diluyen todas las inquietudes que hay, porque sí, pues no tiene antecedentes como tantas otras cosas, no tienen antecedentes en la JEP, que dos salas terminen teniendo conflicto acerca de la interpretación, en este caso, de si una persona es una persona o no, pero pues aparentemente, Chicho, si usted la consiguió y ella habló y mañana llega, pues mañana estaremos celebrando que su entrevista fue un buen presagio de lo que iba a suceder. Sí, pues aclararon la situación. Oye, Chicho, no lo puedo dejar ir. ¿Qué pasó con las empanadas? ¿Al fin qué? Bueno, pues hoy la Corte Constitucional, después de un debate amplio en el que ni siquiera hubo receso para la hora del almuerzo, reglamentó el artículo 140 del Código de Policía, que básicamente pone las normas en el uso del suelo y las violaciones que se puede dar al uso al suelo. Y dice la Corte Constitucional que no se puede multar a las personas que compren productos en ventas ambulantes, sino solamente a quienes en este negocio, comercialización, estén detrás de la venta o de la comercialización del producto como tal, más no al cliente, como en el caso del joven Steven Claros, quien fue el que tuteló una multa de más de 800.000 pesos que en su momento le puso la policía con base en este artículo. Chicho, ¿me equivoco o queda una zona gris para el vendedor de la empanada? Porque si es por cuenta propia, por lo que dice la Corte, no le podrían hacer nada o no le deberían hacer nada. Pero vaya uno a saber si es por cuenta propia o por cuenta propia tiene una cadena de varios puestos a lo largo de una calle. Así es, queda un espacio que la Corte no define puntualmente y que tendrá que empezar a ser reglado o normado, ya sea por el Congreso de la República o en un artículo adicional del Código de Policía, pues ahí en esa zona gris de la que usted habla, Mauricio, no se define como tal el papel del vendedor que puede simplemente tener un espacio o un comercio de estos ambulantes alquilados. Clarísimo, entonces se salvó Chicho, se salvó Michael, se salvó Gallo, pueden seguir comprando empanadas, usted también se salvó, no hay ningún problema. Todos menos los magistrados de la Corte que no tuvieron tiempo de almorzar. Sí, fueron los únicos. Gracias, Chicho, por la información. Desde hoy, 243 mujeres auxiliares de policía prestarán su servicio en Bogotá, apoyarán labores de Transmilenio en infancia y adolescencia. Pero encontramos la historia de una mujer indígena, Pijado, de 22 añitos, que vino desde su resguardo para medírsele a ser auxiliar de la policía aquí en Bogotá. Una historia de Fabián Forero. En plena plaza de Bolívar, Leslie Bocanegra trata de disimular la emoción que le produce lucir el uniforme de fatiga de la Policía Nacional. Pero esta mujer, nacida hace 22 años en Ortega, Tolima, es débil y deja ver con facilidad sus sentimientos. ¿Qué te siente vestir ese uniforme por fin? Se siente un orgullo, la verdad, o sea, nunca me imaginé poder estar acá. Ay, qué pena. Y con Dios siempre, y la verdad no tengo palabras para describir lo que siento el día de hoy. ¿Qué dicen tus padres de este gran orgullo, de esta meta cumplida? Ay, perdón. Sus lágrimas no son casualidad, marcan el inicio de su servicio como una de las 243 mujeres bachilleres que juraron bandera ante el director de la policía, el general Óscar Ateortúa. Fue por medio de una persona que me dio la información, porque pues yo antes quería estar dentro de la institución, pero pues no contaba con los recursos económicos, y gracias a Dios la policía nos dio esta oportunidad. Ellas, a partir del momento, estarán a disposición de la ciudadanía en actividades de Transmilenio, en actividades de prevención, trabajando con infancia y adolescencia. Sus padres fueron el motor para dejar su resguardo Pijao y venirse a esta otra selva, la de cemento. ¿Lista para prestar tus servicios a los bogotanos? Sí, claro que sí, y siempre dar lo mejor de nosotras, y pues esperamos que la gente se concientice y vea que la policía en verdad se preocupa por ellos. Luego del protocolo vinieron los abrazos y esas palabras de ánimo que no se olvidan. Soy la mujer más feliz del mundo y le doy muchas gracias a Dios por darnos esta oportunidad de llegar hasta aquí y ver a mi hija en este sueño. Nosotros somos indígenas y a pesar de que somos exentos del servicio militar, mi hija se ha convertido en un orgullo en ese sentido. Leslie y todas estas mujeres valerosas dejarán a un lado las emociones y las lágrimas para ser el rostro de la seguridad en esta Bogotá donde los sueños sí son posibles.
El petróleo de referencia Brent se cotizó en promedio a $59.70 el barril. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a 98 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia ascendió 0,99% a 1.613 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.430 pesos con 30 centavos. El euro se cotizó en promedio a 3.829 pesos con 20 centavos. La cifra del día es el 27% del aumento de créditos del Banco Agrario al mes de septiembre. En los primeros 9 meses del año, la entidad financiera desembolsó 5,1 billones de pesos, de los cuales 3,2 correspondieron a créditos para el sector agropecuario. Vamos con la noticia del día y sus opiniones. ¿Qué opina de la decisión de los futbolistas de irse a paro? Bueno, estas son algunas de las respuestas que tienen nuestros televidentes. ¿Sabe que muy solidarios con los futbolistas, Carlos? La mayor parte de la gente en general se ha posicionado de parte de los jugadores. Así es. Rafael Herrera dice, creo que sus peticiones deben ajustarse a la realidad, están en todo su derecho a exigir y hacer valer su trabajo. Vamos con otra. Esther Castellanos dice, como trabajadores pueden parar labores si existen motivos y argumentos de peso. Eso sí, seriamente y sin excesos. Vamos con otro. José Antonio Calderón Pérez, que hagan valer sus derechos. Bueno, lo bueno es que si se van a paro va a ser después del clásico, entonces uno tiene ya la opción de ver a ver si clasificamos o no entre los 8. ¿Hay miedo estás diciendo para el clásico? Yo no tengo miedo, jamás. La risa no fue de nervios, fue de suficiencia frente a la situación. Mañana veremos. En todo el entretenimiento en Red Más Noticias. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Y es que llega a Bogotá el espectáculo Ensálzate. Cerca de 150 artistas en escena se presentarán en el Chamorro City Hall este viernes 25 de octubre, el 28 de noviembre y el 20 de diciembre. Un encuentro con el espectáculo de los campeones mundiales de la salsa. Bueno, Ensálzate es un espectáculo caleño, es un ensamble de orquesta, cantantes y bailarines y una producción maravillosa de vestuario donde realizamos más de 500 cambios de vestuario en cada espectáculo. Para este viernes en el Chamorro City Hall de acá de Bogotá presentaremos un espectáculo que reúne 3 de las grandes producciones que tiene nuestra compañía, como lo son Conga, Euforia y la parte de la salsa caleña, donde realizamos un tributo a los maestros Richie Ray y Bobby Cruz. Estamos muy contentos de poder ir por el mundo, ser una plataforma para nuestros artistas, vender una imagen muy positiva de nuestro país. Y bueno, y qué rico estar acá en Bogotá también con el talento de todos nuestros artistas, bailarines, músicos y cantantes. Bueno, para todos los televidentes queremos invitarlos para que visiten nuestras redes sociales, @ensálzate, y por supuesto para que nos acompañen este viernes en el Chamorro City Hall para disfrutar de una noche de espectáculo con Ensálzate. Se conoció el tráiler final de la nueva entrega de Star Wars. El ascenso de Skywalker, el episodio 9, marcará el final de la trilogía dedicada a Skywalker, que reúne toda la creación de George Lucas. El reggaetón seguirá siendo parte del universo de Rápido y Furioso en su 9ª entrega. El elegido fue el cantante puertorriqueño Ozuna, quien además de interpretar una de las canciones de la banda sonora, tendrá un papel del filme. La noticia fue confirmada en Instagram por el protagonista de la saga, Vin Diesel, con el siguiente mensaje. Como muchos saben, normalmente encontramos nuevos talentos en la industria musical que trabajan en cine. Ellos esperan que dejen sus elogios en la puerta y se involucren en su personaje con integridad. Y esto es lo que exactamente Ozuna ha hecho. Otros reggaetoneros que han pasado por la saga han sido Don Omar, Pitbull y J Balvin. Y el recomendado de hoy en nuestro Plan Cultura es la exhibición mundial Viaje Ancestral, que estará durante todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre en la capital. A través de un viaje al pasado para conocer la historia de nuestros ancestros y la evolución de la especie humana, por primera vez en el mundo y en exclusiva para Colombia, llegó Viaje Ancestral, una exhibición paleoartística, itinerante y sin precedentes, que estará hasta el 26 de noviembre en un centro comercial en Soacha.
Es una muestra paleoartística sobre la evolución humana que reúne 9 reconstrucciones hiperrealistas creadas por el artista argentino Daniel Williams. Están hechas con diferentes materiales, algunos de ellos biodegradables. Para complementar esta gran experiencia, se han preparado también divertidas actividades para toda la familia. Hasta aquí la información del espectáculo y de la cultura. A ustedes gracias por acompañarnos y ya lo saben, nos encontramos en Red Más Conexión y en 15 Minutos TV de lunes a viernes. Que descansen. Y hasta aquí Red Más Noticias. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión para que amanezca bien informado. ¡Feliz noche!